Imagina por un momento que te encuentras en medio de la densa selva de lo que hoy conocemos como Centroamérica. Árboles gigantescos se alzan a tu alrededor, sus copas rozando el cielo mientras el canto de aves exóticas resuena en la distancia. Ahora, cierra los ojos e intenta transportarte a un tiempo donde estas tierras vibraban con la vida de una de las civilizaciones más avanzadas de su época, los mayas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una sociedad pudo alcanzar tal nivel de sofisticación en medio de la jungla? Los mayas no solo sobrevivieron, prosperaron y crearon un imperio fascinante que dejó una huella imborrable en la historia. A pesar de las limitaciones tecnológicas de su tiempo, los mayas desarrollaron conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos que aún hoy nos dejan boquiabiertos. Entonces, ¿cómo comenzó todo? La historia del auge maya es una historia que desafía el tiempo y desafía el entendimiento. Iniciemos este viaje en el pasado, hace más de 2000 años. En esos tiempos, los mayas empezaron a emerger como una cultura distintiva, y la selva se convirtió en el lienzo sobre el cual pintaron su legado. Se dice que una chispa de genialidad los encendió, un impulso que los llevó a construir impresionantes ciudades como Tikal, Palenque y Copán. Imagina esas ciudades, levantadas en piedra, deslumbrantes bajo el sol con sus pirámides y templos que parecían tocar el cielo. ¿Cómo lograron tales construcciones sin la rueda o animales de carga? Es uno de los muchos misterios que envuelven a esta civilización. Pero los mayas no solo eran arquitectos, eran astrónomos excepcionales. En sus observatorios, leían las estrellas como si fueran un libro abierto, prediciendo eclipses y eventos celestiales con una precisión asombrosa. ¿Cómo adquirieron este conocimiento? ¿Fue a través de siglos de observación o quizás, como algunos sugieren, recibieron ayuda de una fuente aún más enigmática? En el corazón de su sociedad, los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica, uno de los pocos ejemplos de escritura completamente desarrollada en el Nuevo Mundo. Cada símbolo y cada grabado cuenta una historia, un registro de reyes, dioses y eventos históricos que ahora nos permiten asomarnos a su mundo, aunque incompleto, fascinante. ¿Qué secretos aún guardan esos símbolos para nosotros? Sin embargo, la verdadera maravilla está en su calendario. Los mayas crearon un sistema de tiempo tan preciso que solo en el siglo XX se pudo igualar su exactitud. Su calendario no solo marcaba el paso del tiempo, era una herramienta para entender el universo y guiar sus vidas espirituales y agrícolas. ¿Cómo es posible que una civilización sin telescopios ni tecnología avanzada pudiera desarrollar una herramienta tan perfecta? Pero no todo sobre los mayas es entendible y claro. Imagina la sensación de descubrir que, a pesar de su grandeza, algo oscuro acechaba en el corazón de su sociedad. Mientras sus ciudades alcanzaban alturas inimaginables, también enfrentaban desafíos internos, conflictos, guerras y posiblemente, tensiones ambientales que comenzarían a sembrar las semillas de su eventual colapso. A medida que exploramos el ascenso de los mayas, nos enfrentamos a preguntas que no solo desafían nuestra comprensión de su tiempo, sino también nuestra comprensión de la naturaleza humana. ¿Cómo una civilización tan avanzada pudo desaparecer casi sin dejar rastro? ¿Qué fuerzas invisibles estaban en juego? A través de los secretos desenterrados y las ruinas que aún quedan, continuamos buscando respuestas. Al avanzar en este viaje, es inevitable sentir una conexión con ese pasado misterioso. Un pasado que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias sociedades y los ciclos de auge y caída que las han definido. ¿Acaso estamos destinados a repetir la historia de los mayas? Este es solo el comienzo de nuestra exploración. Con cada capítulo, desentrañaremos un poco más de este enigma maya. Pero, antes de continuar, te dejo con una pregunta que quizás te acompañe en tus sueños. Si los mayas eran tan avanzados, ¿qué descubrieron que nosotros aún no hemos logrado entender? La respuesta podría ser más sorprendente de lo que imaginas. Este es solo el principio, y lo mejor está por venir. En nuestro próximo capítulo, nos adentraremos aún más en sus conocimientos astronómicos y en cómo estos pudieron haber influenciado no solo su destino, sino también el de toda la humanidad. ¿Estás preparado para descubrir los secretos que las estrellas susurraron a los mayas? No te lo pierdas. Primeros avistamientos. Imagina, por un instante, que el sol comienza a ocultarse tras el horizonte en el vasto mundo de los antiguos mayas. La luz dorada se filtra entre las hojas de la selva, creando sombras danzantes que parecen cobrar vida. Caminas por un sendero apenas visible, el suelo cubierto de hojas húmedas que crujen bajo tus pies. De repente, ante ti, se alza una estructura imponente, una pirámide escalonada, sus escalones ascendiendo hacia el cielo. Y es ahí,
al pie de esta maravilla arquitectónica, donde comienza nuestra historia de hoy. Al caer la noche, un grupo de hombres emerge de la selva. Sus ropajes son sencillos, pero sus rostros muestran una mezcla de asombro y reverencia al contemplar la gran ciudad que se despliega ante ellos. Estos son los primeros exploradores forasteros que ponen sus ojos sobre una civilización que, para ellos, parece de otro mundo. ¿Quiénes eran estos valientes aventureros y qué vieron realmente en aquellos primeros avistamientos? Imagina el asombro de estos hombres al descubrir un mundo vibrante y enigmático. Las ciudades mayas, con sus templos majestuosos y palacios ornamentados, se alzaban en medio de la selva como testimonio de una civilización avanzada y misteriosa. Pero, ¿cómo llegaron a construir tales maravillas sin la ayuda de herramientas modernas? ¿Cómo lograron dominar la arquitectura, la astronomía y las matemáticas con tal precisión? Mientras caminas mentalmente por las calles de una ciudad maya, puedes casi oír el bullicio del mercado, donde comerciantes regatean por bienes exóticos, desde plumas de quetzal hasta cacao, la preciada moneda de la época. La vida aquí no solo era de esplendor, sino también de complejidad. Cada aspecto de la vida maya estaba entrelazado con su profundo entendimiento del cosmos. ¿Podría ser que su conocimiento superara al de otras civilizaciones de su tiempo? Pero no todo era armonía y grandeza. En las sombras de estos primeros avistamientos, se esconde una verdad inquietante. Los exploradores no solo vieron ciudades prósperas, sino también signos de conflictos internos, de guerras intestinas por el poder. ¿Podría ser que la semilla de su misteriosa desaparición ya estuviera plantada desde esos primeros encuentros? Imagina ahora que uno de esos exploradores, tal vez el más curioso del grupo, se adentra en un templo, donde las paredes están cubiertas de glifos intrincados. Este lenguaje, complejo y fascinante, cuenta historias de dioses y héroes, de sacrificios y profecías. Pero entre estos relatos, también hay advertencias sombrías de un futuro incierto. ¿Podrían estas advertencias ser las claves para entender el enigma de su colapso? Las voces de los antiguos mayas parecen susurrar desde las paredes. Te detienes un momento, sintiendo un escalofrío recorrer tu espalda. ¿Qué secretos se ocultan en estos muros de piedra? ¿Qué mensaje intentaban dejar a las generaciones futuras? La noche avanza y el aire se vuelve más denso. Los exploradores, abrumados por lo que han descubierto, deciden regresar a sus tierras. Pero algo dentro de ellos ha cambiado. Han sido testigos de un mundo que desafía su comprensión, un mundo lleno de preguntas sin respuestas claras. Al igual que ellos, tú también te sientes atraído por el misterio que envuelve a los antiguos mayas. Y es en este momento, justo antes de que el sueño te envuelva, cuando te preguntas, ¿qué llevó realmente al colapso de esta majestuosa civilización? ¿Fue un cataclismo natural, un conflicto interno, o tal vez algo más oscuro y desconocido? Mientras estas preguntas permanecen sin respuesta, sabes que la historia de los mayas aún no ha terminado. Los siguientes capítulos prometen revelar más sobre esta antigua civilización y sus enigmas. ¿Te atreverás a seguir explorando este misterio junto a nosotros? El enigma de los mayas te espera. ¿Estás listo para descubrirlo? El enigma de las escrituras mayas. Imagina por un momento que caminas por un sendero oculto en la selva, donde la historia ha dejado sus huellas más profundas. De repente, frente a ti, aparece una estructura imponente, un templo maya, cuya fachada está cubierta de intrincados glifos tallados en piedra. Estos símbolos son como un lenguaje secreto, un rompecabezas que los antiguos mayas nos dejaron como legado, esperando ser descifrado. Los mayas, maestros de la escritura y el cálculo, desarrollaron un sistema de escritura que aún hoy en día nos sigue sorprendiendo. Sus glifos, combinaciones de dibujos y símbolos, narraban historias, registraban eventos y celebraban sus creencias. Pero, ¿qué secretos ocultan realmente estas inscripciones? ¿Serán la clave para entender el enigma de su desaparición? Te invito a sumergirte conmigo en este misterio, a desentrañar las historias detrás de los glifos que desafían el tiempo. Mientras examinas esas piedras, cada símbolo parece susurrarte secretos de una civilización que alguna vez fue grandiosa. ¿Qué nos dicen? ¿Qué intentaban advertirnos los mayas? Uno de los textos más intrigantes es el llamado Códice Dresde. Imagina abrir sus páginas, envejecidas por el tiempo, y descubrir que contienen complejos cálculos astronómicos. Los mayas eran observadores del cielo, registraban los movimientos de los planetas y las estrellas con una precisión asombrosa. Pero entre esos cálculos, también hay profecías. ¿Podrían estas profecías haber señalado su propia desaparición? ¿O quizás un evento catastrófico que aún está por venir?
Mientras recorremos las estelas de piedra, cada una más enigmática que la anterior, te preguntarás qué secretos se ocultan en sus inscripciones. La estela 31 de Tikal, por ejemplo, describe un linaje de poderosos reyes, pero también menciona eventos extraños, eclipses, terremotos y algo aún más misterioso, una amenaza que parece surgir de las sombras. ¿Son advertencias o simples relatos mitológicos? A medida que profundizamos en las escrituras, nos encontramos con un momento de tensión. En un rincón olvidado de la selva, los arqueólogos descubrieron un pequeño fragmento de piedra, casi perdido en el tiempo. La inscripción, aunque incompleta, parece ser una advertencia urgente. Habla de un gran colapso, una noche sin estrellas que engulliría al pueblo maya. ¿Es esta la clave que tanto hemos buscado? La pregunta persiste: si los mayas eran tan avanzados, tan en sintonía con el universo, ¿cómo es posible que no pudieran prever su propio fin? ¿O acaso lo hicieron, y nosotros hemos malinterpretado sus mensajes? Aquí es donde el misterio se profundiza, donde cada respuesta lleva a nuevas preguntas. ¿Podría ser que el verdadero enigma no sea lo que nos dijeron, sino lo que no dijeron? Mientras te alejas de las antiguas ruinas, sientes que los glifos te observan, sus ojos de piedra llenos de la sabiduría de milenios. Sabes que aún quedan muchos secretos por descubrir, muchas historias por contar. ¿Te atreves a seguir explorando con nosotros? Porque en el próximo capítulo, nos adentraremos en el corazón de las ciudades mayas, donde sus templos y pirámides guardan secretos aún más profundos. Prepárate para desenterrar la verdad oculta bajo la selva, donde cada piedra cuenta una historia, y cada sombra esconde un susurro del pasado. No te lo pierdas. Cambios climáticos devastadores. Imagina que estás en medio de la selva maya, rodeado de vegetación densa y antigua. El aire es cálido y pesado, cargado de la humedad que emana de la tierra. Miras a tu alrededor y sientes la presencia del pasado, de una civilización que alcanzó cumbres extraordinarias antes de caer en un misterio insondable. Hoy, te llevaremos a través de uno de los capítulos más enigmáticos de su historia, los cambios climáticos devastadores que pudieron haber precipitado el colapso de esta civilización. Mientras caminas, piensas en cómo los mayas, maestros de la astronomía y la agricultura, dependían profundamente de la tierra y el clima. Pero, ¿qué ocurre cuando la tierra que conoces comienza a cambiar de repente? Cuando las estaciones dejan de comportarse como deberían? Aquí es donde comienza nuestra historia. Imagina que, de repente, las lluvias que solían ser predecibles y generosas empiezan a fallar. Los días se vuelven más secos, el suelo comienza a agrietarse bajo tus pies y los cultivos, aquellos que sostienen a miles de personas, no prosperan como antes. Los ríos, antaño caudalosos y vigorizantes, se reducen a meros hilos de agua. ¿Cómo afectaría esto a tu mundo, a tu día a día? Para los mayas, esto no era solo una inconveniencia, era una amenaza existencial. Te preguntas, ¿cómo pudieron los mayas, con su sabiduría milenaria, no prever estos cambios? La respuesta, quizás, se encuentra en los ciclos naturales del clima, ciclos que podrían haberse intensificado de manera imprevista. ¿Podrían los mayas haber sido víctimas de un fenómeno climático extremo, como una prolongada sequía? Las pruebas arqueológicas sugieren que sí. Pero, ¿cómo lo enfrentaron? ¿Habrá habido señales que ignoraron o malinterpretaron? Mientras reflexionas, imagina que te encuentras en una de sus grandes plazas ceremoniales. El lugar está silencioso ahora, pero alguna vez estuvo lleno de vida, con sacerdotes observando los cielos, líderes tomando decisiones cruciales. En este momento de contemplación, te asalta una pregunta inquietante. ¿Cómo reaccionó la sociedad maya a estos cambios? ¿Hubo quienes intentaron advertir al pueblo, señalar los peligros que se avecinaban? Los registros sugieren que las respuestas no fueron unánimes. Algunas ciudades mayas pudieron haber intentado adaptarse, construyendo reservorios para almacenar agua, modificando sus técnicas agrícolas. Pero, en otras partes, las tensiones probablemente se intensificaron. ¿Cómo puedes mantener la paz cuando el agua y los alimentos escasean? Imagina el descontento creciendo, los conflictos internos exacerbando una situación ya de por sí crítica. Y entonces, en medio de esta crisis, surge una revelación sorprendente. Algunos estudiosos creen que los mayas no solo enfrentaron sequías, sino también tormentas devastadoras, huracanes que arrasaron sus costas, destruyendo lo que quedaba de sus ya frágiles infraestructuras. ¿Cómo habrías reaccionado al ver el cielo oscurecerse y los vientos arremolinarse, llevándose consigo las esperanzas de un nuevo día?
Aquí es donde el misterio se profundiza. Con tantos desafíos naturales y sociales, ¿cómo es posible que la civilización maya no encontrara una salida? A medida que avanzas por estas ruinas, te das cuenta de que las respuestas no son sencillas. La interconexión de sus ciudades, el comercio y la política complejizaban aún más la situación. Y es aquí donde se presenta una última pregunta. ¿Fue el clima el único culpable del colapso o fue solo un detonante en una serie de eventos que ya estaba en marcha? Finalmente, mientras el sol se oculta una vez más en el horizonte, dejando la selva en penumbras, te preguntas qué lecciones podemos aprender nosotros, hoy, de los desafíos que enfrentaron los mayas. ¿Estamos preparados para enfrentar los caprichos del clima de la misma manera que ellos lo intentaron? Y sobre todo, ¿podremos evitar que las tensiones internas nos lleven a un camino similar al de su desaparición? El viaje a través de los misterios mayas apenas comienza. En nuestro próximo capítulo, exploraremos cómo las creencias y las decisiones de los líderes pudieron haber influenciado el destino de su civilización. ¿Qué secretos esconden las historias de sus gobernantes y sus dioses? Te invitamos a unirte a nosotros para descubrirlo. Porque la historia, como el clima, está llena de sorpresas, conflictos internos y políticos. Imagina que estás caminando por un sendero polvoriento en medio de la floresta maya. El sonido de las hojas crujiendo bajo tus pies es lo único que rompe el silencio sepulcral que te rodea. La densa vegetación parece susurrar secretos antiguos, y te encuentras rodeado de un paisaje que guarda testimonios de un tiempo donde el poder y la política decidían el destino de millones. De repente, mientras avanzas, te encuentras con las ruinas de una antigua ciudad maya. Sus templos y palacios, aunque ahora en ruinas, hablan de un pasado de esplendor y de un sistema político complejo. Te preguntas, ¿qué papel jugaron los conflictos internos y las luchas de poder en el colapso de esta gran civilización? ¿Podrían las intrigas palaciegas haber contribuido al misterio de su desaparición? La civilización maya, en su apogeo, era un mosaico de ciudades-estado, cada una con su propio gobernante, conocido como el Ahab. Estos líderes no solo eran gobernantes políticos, sino también figuras religiosas, con la responsabilidad de mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Sin embargo, con tanto poder concentrado en sus manos, no es difícil imaginar cómo las ambiciones y rivalidades personales pudieron desatar conflictos internos. Piensa en una corte maya, un lugar de intriga constante. Las alianzas matrimoniales, las traiciones y las luchas por el poder eran parte del orden del día. Imagina la tensión palpable en el aire cuando un gobernante comenzaba a perder el favor de sus aliados, o cuando un heredero ambicioso comenzaba a conspirar para tomar el poder. ¿Podría la ambición desmedida de unos pocos haber desestabilizado reinos enteros? Los registros históricos, aunque fragmentarios, sugieren que las guerras entre ciudades-estado eran comunes. Estas guerras no solo drenaban recursos, sino que también fomentaban rivalidades que debilitaban las estructuras políticas. La guerra, en el mundo maya, era una forma de obtener prestigio, pero también una fuente constante de inestabilidad. ¿Cuántas vidas se perdieron en batallas que dejaron cicatrices profundas en el tejido social maya? Ahora, imagina a un gobernante maya, enfrentado a una crisis interna. Las cosechas han sido malas, y el pueblo comienza a perder la fe en su capacidad para apaciguar a los dioses. En medio de este caos, surgen rumores de traición dentro de su propio círculo. ¿Te imaginas el miedo y la paranoia que debían sentir? ¿Hasta qué punto llegarían para mantener su poder? Pero las luchas no solo se daban entre ciudades y gobernantes. Dentro de las propias ciudades, las élites competían por el favor del Ahab. Las intrigas podían ser mortales, y los que caían en desgracia a menudo pagaban con su vida. En este mundo de política despiadada, la lealtad era un bien escaso y la traición, una constante amenaza. ¿Acaso esta inestabilidad interna contribuyó al declive de los mayas? Mientras caminas entre las ruinas, te das cuenta de que cada piedra cuenta una historia de poder y ambición. Los jeroglíficos esculpidos en las paredes hablan de conquistas y derrotas, de alianzas y traiciones. Pero aún más, te recuerdan que a veces, los enemigos más peligrosos son aquellos que están más cerca. En este punto, quizás te preguntes, si las luchas internas fueron tan devastadoras, ¿cómo lograron los mayas mantener su civilización durante tanto tiempo? La respuesta podría residir en la capacidad de algunos líderes para unir y pacificar sus territorios, al menos durante un tiempo. Pero como siempre, el equilibrio era precario, y bastaba un cambio en el liderazgo para que todo se viniera abajo. El sol comienza a ponerse, bañando el paisaje en un resplandor dorado.
te detienes un momento para absorber la magnitud de lo que alguna vez fue el mundo maya. Un mundo donde el poder político era tan volátil como el cambio de estaciones, y donde las decisiones de unos pocos podían alterar el curso de la historia. Al mirar adelante, te preguntas, ¿qué otras fuerzas, además de los conflictos internos, pudieron haber contribuido al colapso de esta civilización? Mientras te alejas del lugar, sientes que el misterio del colapso maya es mucho más profundo de lo que habías imaginado. Prepárate, porque en el próximo capítulo exploraremos un aspecto aún más sombrío y desconocido de la desaparición maya: los sacrificios humanos y las creencias religiosas que podrían haber sellado el destino de este fascinante pueblo. ¿Te atreves a seguir descubriendo los secretos ocultos en la selva? Impacto de las epidemias. Imagina que estás de pie en las ruinas de un antiguo templo maya. La piedra fría bajo tus pies parece vibrar con historias no contadas, y el viento, al deslizarse entre las hojas de los árboles, parece susurrar secretos olvidados. En este capítulo, nos adentramos en un aspecto del colapso maya que ha dejado perplejos a historiadores y arqueólogos por igual: las epidemias. Visualiza un tiempo en el que la civilización maya se extendía por vastas regiones de lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice y Honduras. Ciudades majestuosas, con pirámides que se alzaban hacia el cielo y plazas vibrantes llenas de comerciantes y sacerdotes, formaban el corazón palpitante de esta sociedad fascinante. Pero, de repente, algo comenzó a cambiar. Mientras caminas por lo que alguna vez fue un bullicioso mercado, imagina el caos que debió reinar cuando las enfermedades comenzaron a golpear. Los registros arqueológicos sugieren que epidemias devastadoras podrían haber jugado un papel crucial en el colapso maya. Pero, ¿qué enfermedades fueron estas y cómo lograron desestabilizar una civilización tan avanzada? Piensa en un tiempo en el que la llegada de los europeos era aún un futuro lejano. Sin embargo, las teorías apuntan a que alguna enfermedad, posiblemente importada a través de rutas comerciales, comenzó a propagarse como un incendio incontrolable. Fue la viruela, el sarampión, o tal vez una enfermedad desconocida que se llevó consigo el secreto de su origen. Aún no lo sabemos con certeza. Te puedes imaginar el terror y la confusión. Un día, los mercados estaban llenos de vida, y al siguiente, las calles se vaciaban, solo para ser ocupadas por el eco de las lamentaciones. Los sacerdotes, los líderes espirituales de los mayas, debieron haber intentado interpretar los signos, ofrecer sacrificios y oraciones a los dioses, pero la enfermedad avanzaba implacable. ¿Qué sucedió con la fe de la gente cuando sus dioses parecían no escuchar? Las epidemias no solo atacaron el cuerpo, sino que también sembraron semillas de duda en el alma de los mayas. En un mundo donde lo espiritual y lo terrenal estaban intrínsecamente conectados, el fracaso de los dioses en proteger a su pueblo pudo haber erosionado la confianza en las instituciones religiosas y políticas. Ahora, imagina que te adentras en uno de los grandes palacios. Las paredes, que alguna vez estuvieron adornadas con frescos coloridos y escenas de victorias, ahora están despojadas y en silencio. En este lugar, toman sentido las crónicas de vidas interrumpidas. En medio de esta quietud, surge una pregunta que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. ¿Cómo es posible que una civilización tan robusta sucumbiera con tal rapidez? Fue quizás una combinación de factores lo que propició este colapso, pero las epidemias podrían haber sido el catalizador final. La disminución de la población no solo afectó la fuerza laboral, sino que también desestructuró las redes sociales y económicas. Sin suficientes manos para trabajar la tierra, las cosechas disminuyeron, exacerbando la escasez de alimentos que ya era un problema debido a los cambios climáticos. ¿Y si te dijera que algunos registros indican la existencia de un periodo oscuro, en el que las epidemias pudieron haber golpeado repetidamente a los mayas? Tal vez no fue una única enfermedad, sino una serie de brotes que, poco a poco, desgastaron el tejido de la sociedad. Ahora, mientras el sol comienza a descender en el horizonte, bañando las ruinas en un resplandor dorado, surge una revelación. Las epidemias, a menudo vistas como un golpe final, pueden haber sido también un agente de cambio, forzando a las comunidades mayas a adaptarse o perecer. Sin embargo, hay un último misterio que dejará tu mente inquieta. Algunos textos antiguos sugieren la presencia de curanderos y chamanes que intentaron luchar contra la enfermedad con plantas medicinales y rituales sagrados. Podría haber habido un conocimiento perdido, un tratamiento o cura que los mayas desarrollaron y que desapareció con ellos. A medida que te alejas de estas ruinas, la sensación de misterio se profundiza.
¿Podrían otras civilizaciones también haber sucumbido a fuerzas invisibles que nunca llegaremos a comprender por completo? Y sobre todo, ¿qué otras piezas de este enigma maya aún esperan ser descubiertas? Con estos pensamientos, te invitamos a continuar con nosotros en el próximo capítulo, donde exploraremos otro elemento clave de este enigma: las alianzas y traiciones que moldearon el destino final de los mayas. ¿Qué secretos se desvelarán? ¿Qué nuevas preguntas surgirán? No te lo pierdas. El papel de la agricultura. Imagina que estás caminando por un vasto campo, antaño lleno de vida y ahora cubierto de una fina capa de polvo. El sol se cuela entre las nubes, proyectando sombras ominosas sobre el terreno. Estás de pie en lo que una vez fue el corazón palpitante de la civilización maya, sus campos de cultivo. Aquí, en estos suelos ahora desolados, se esconden las claves de un misterio que ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Qué papel jugó la agricultura en el colapso de una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo? Para comenzar a desentrañar este enigma, volvamos atrás en el tiempo. Imagina vastas extensiones verdes, cuidadosamente trabajadas por manos expertas. Los mayas eran maestros de la agricultura, cultivando maíz, frijol, calabaza y cacao, elementos esenciales de su dieta y cultura. Desarrollaron técnicas innovadoras como la tala y roza, la construcción de terrazas y el uso de chinampas o jardines flotantes. Pero, ¿cómo pudo una civilización tan avanzada en técnicas agrícolas llegar a enfrentarse a la destrucción de su propio sustento? Ponte en la piel de un agricultor maya, observando los cielos en busca de señales de lluvia. Año tras año, la lluvia era el regalo de Chaac, el dios de la lluvia, pero también un capricho impredecible. ¿Qué harías si, de repente, las lluvias comenzaran a fallar? Durante décadas, los mayas enfrentaron periodos de sequía severa y prolongada. La tierra, agotada por siglos de cultivo intensivo y deforestación, ya no podía soportar la presión. Sin suficiente agua, los cultivos se marchitaban, y con ellos, la vida misma de la sociedad maya comenzaba a desmoronarse. Los agricultores, desesperados, intentaron adaptarse, pero el cambio fue implacable. ¿Podría haber sido esta escasez de alimentos el catalizador que encendió la mecha de un colapso más amplio? La competencia por recursos limitados pudo haber exacerbado los conflictos internos, llevando a luchas por el poder y el control. Pero, ¿es esta toda la historia? Aquí es donde el misterio se profundiza. Algunos estudiosos sugieren que el colapso agrícola no fue simplemente el resultado de factores naturales, sino también de decisiones humanas. Imagina la presión sobre los líderes mayas para seguir expandiendo sus territorios y mantener el poder. La necesidad de alimentar a una población en crecimiento pudo haber llevado a prácticas agrícolas insostenibles, agotando los recursos más rápido de lo que podían renovarse. Ahora, te preguntas, ¿qué otras fuerzas podrían haber estado en juego? Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Investigaciones recientes han revelado que, además de las sequías, los mayas enfrentaron fluctuaciones en el clima global, posiblemente exacerbadas por erupciones volcánicas distantes. Estas catástrofes naturales pudieron haber alterado los patrones climáticos, creando un ciclo de destrucción del que no había escape. Pero, ¿fue solo el clima? Algunos hallazgos insinúan que los mayas podrían haber tenido algún tipo de conocimiento sobre estos cambios, quizás reflejado en su complejo sistema de calendarios y astronomía. ¿Es posible que anticiparan su propio colapso, pero fueran impotentes para detenerlo? Las inscripciones en piedra y los códices sugieren una sociedad consciente de su vulnerabilidad, pero determinada a luchar hasta el final. Y aquí llegamos a un punto crucial. El papel de la agricultura en el colapso maya nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la tierra. ¿Estamos repitiendo los mismos errores? ¿Podría nuestra dependencia de prácticas agrícolas intensivas y el cambio climático llevarnos por un camino similar al de los mayas? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, el viento sopla a través de los campos vacíos, llevando consigo los susurros de una civilización que, a pesar de su caída, dejó un legado duradero. La historia de la agricultura maya es más que un mero relato de fracaso. Es un espejo que nos invita a mirar hacia el futuro con ojos nuevos. Al final de este capítulo, te queda una pregunta persistente. ¿Qué otros secretos guardan las tierras que alguna vez nutrieron a una de las civilizaciones más grandiosas de la historia? En el próximo capítulo, nos adentraremos en los misterios detrás de las creencias religiosas y los sacrificios rituales. ¿Podrían estos ritos haber sido una respuesta desesperada al colapso inminente? No te lo pierdas, pues las ruinas mayas aún tienen mucho que contar. Influencias externas y comercio.
Imagina que estás de pie ante un imponente mural en las ruinas de una ciudad maya. Los colores, aunque desvanecidos por el paso del tiempo, aún cuentan la historia de una cultura vibrante y conectada. Pero, ¿con quiénes estaban realmente conectados los mayas? En este capítulo, exploraremos las influencias externas y el comercio, piezas esenciales del rompecabezas del colapso maya. Tus ojos recorren las figuras pintadas, representaciones de guerreros, mercaderes y deidades. Cada trazo es un testimonio de las relaciones que los mayas establecieron más allá de sus fronteras. Pero, ¿quiénes fueron esos otros actores en su historia? ¿Qué papel jugaron en el auge y la eventual caída de esta impresionante civilización? En alguna parte del vasto mundo maya, imagínate siguiendo a una caravana de mercaderes. Las mulas avanzan pesadamente, cargadas con mercancías de todos los rincones de Mesoamérica. El jade, brillante y valioso, las plumas de quetzal, ligeras y coloridas, y el cacao, el oro marrón de los mayas, fluyen como sangre por un sistema de comercio sorprendentemente sofisticado. Pero, ¿hasta dónde llegaban estas rutas comerciales? Los mayas comerciaban no solo dentro de sus ciudades, sino también con otras culturas distantes. Se han encontrado artefactos mayas tan al norte como la cuenca del Mississippi y tan al sur como el actual Perú. Pero, ¿qué significa todo esto para el colapso de su civilización? ¿Podría una red tan extensa haber sido una bendición y una maldición? Piénsalo. El comercio no solo traía riquezas y bienes, sino también ideas, creencias y, posiblemente, conflictos. Las intrincadas alianzas comerciales podían convertirse en tensiones políticas. ¿Qué sucede cuando los intereses de una cultura chocan con los de otra? ¿Podría esto haber sido un factor en la desaparición de ciudades enteras? A medida que avanzas por el sendero de la historia, imagina que descubres un documento antiguo, un códice maya que habla de una gran expedición hacia el norte. Los escribas describen tierras extrañas, pueblos con costumbres diferentes y riquezas por descubrir. Pero también mencionan algo inquietante, rumores de conflictos, de revueltas en tierras lejanas. ¿Podrían estos rumores haber sembrado la semilla del caos en las tierras mayas? La influencia externa no solo llegaba a través del comercio, sino también por el intercambio cultural. Los mayas fueron maestros en absorber ideas extranjeras y adaptarlas a su propio contexto. Pero, ¿qué sucede cuando una cultura absorbe demasiadas influencias externas? ¿Podría la pérdida de identidad cultural haber contribuido a su desintegración? Ahora, observa cómo el comercio se entrelaza con la política. Los caciques y reyes mayas dependían de estas complejas redes para mantener su poder. ¿Qué pasaría si uno de estos enlaces comerciales se rompiera? Podría desencadenarse una reacción en cadena, debilitando la economía, desestabilizando la política y, finalmente, debilitando la cohesión social. Y aquí es donde surge una pregunta crucial. ¿Podrían las luchas internas exacerbadas por influencias externas haber sido el detonante del colapso maya? La cuestión de las guerras internas es un tema que exploraremos en profundidad en un capítulo posterior, pero es imposible ignorar cómo el comercio pudo haber encendido la mecha. A medida que el día se desvanece y el cielo se tiñe de rojo, imagina que descubres un objeto enterrado en la tierra. Es una pieza de cerámica, decorada con símbolos que no pertenecen al arte maya tradicional. La evidencia de una conexión lejana de otro tiempo, otro lugar. ¿Qué secretos guarda esta pequeña pieza? ¿Qué historia cuenta sobre un mundo en el que los mayas no estaban solos? Y así, llegamos a una encrucijada en nuestra exploración del colapso maya. Las influencias externas y el comercio son solo una parte del intrincado tapiz que llevó a su desaparición. Pero, ¿qué otros misterios aguardan en los capítulos venideros? Con cada descubrimiento, nos acercamos más al corazón del enigma maya. Pero el viaje no termina aquí. Acompáñanos en el próximo capítulo, donde exploraremos el impacto de las creencias religiosas y cómo éstas pudieron haber influido en el destino de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. ¿Podrían los dioses haber jugado un papel en su caída? No te lo pierdas.